Hace varios meses, cuando empezábamos a planificar, a organizar nuestra campaña, con un grupo de amigos nos reunimos. Hoy ese grupo de amigos pues, es el equipo que coordina esta campaña, y cuando vimos el cortometraje original, la verdad es que a mí me impactó la manera como sintetizaba la idea que estábamos tratando de construir, de organizar. Se trataba en aquel entonces de hacer un diseño de una campaña que la verdad todavía no tenía una idea muy clara de qué hacer. En aquel tiempo había muchas dudas en el aire, había por supuesto confusión respecto a cuál iba a ser nuestro futuro político. Estoy hablando de noviembre del año pasado. Fue un tiempo en el que hubo alternativas para nosotros, hubo opciones para tomar un camino distinto al que hoy estamos ya metidos. Fue un tiempo en el que los ofrecimientos del PRI y del PAN estaban a la orden del día. Era el tiempo en el que nos querían hacer a un lado del camino sin que nosotros tuviéramos todavía muy claro el porqué, cuál era la razón de tanta belleza, ¿no? De tantos ofrecimientos, de tantas ofertas que teníamos en el camino. Con el paso del tiempo, creo que esto se fue clarificando. El sentido de este movimiento fue quedando cada día más claro. El sentido de nuestra lucha fue tomando un significado cada vez más fuerte, y entonces la historia de Mausland pues fue también agarrando un nuevo significado. Platicamos al inicio de la campaña, después de las decisiones que tomamos, y cuando arrancamos ya la definición de las líneas de trabajo de esta campaña, platicamos en el equipo la idea de hacer una reedición de este cortometraje, pero finalmente Rafa Valenzuela, que ha sido un obstinado de esta idea y que aparece ya como productor ejecutivo, anda de todo Rafa. Entonces, Rafa propuso que hiciéramos un proyecto de este tamaño, y la verdad es que los chavos que lo hicieron, de Monster, mis respetos, quedó muy bien. Un aplauso para ellos porque hicieron un buen trabajo. Han hecho muchas cosas en la campaña, pero me parece que a más o menos 25 días de la elección, el reflexionar sobre lo que dice este cortometraje es fundamental para que la gente entienda lo que está en juego. Es decir, cómo vivimos en un país en el que lo absurdo, es el pan nuestro de cada día. La idea de pensar que vamos a acabar con los gatos negros votando por los gatos blancos, y que luego vamos a terminar haciendo gatos pintos, y al final de cuentas seguiremos siendo un pueblo de ratones gobernados por gatos. Y creo que ese es el gran desafío. Al final de cuentas, lo que esto nos dice también es que más allá de los colores y de las banderas, lo que importa es construir un gobierno con dignidad, un gobierno que se ponga en los zapatos de la gente, un gobierno que esté del lado de los ciudadanos. No es un mensaje menor, porque en este momento todavía prevalece en mucha gente la falta de claridad respecto a lo que está en juego en este momento del país. Cada día las cosas van tomando un rumbo distinto. Cada día es más claro que ese guión de la telenovela que nos querían vender las televisoras se va modificando día con día. Es decir, toda esta visión de que la definición del proceso electoral se iba a construir como un guión de Televisa, con gaviota incluida, por supuesto, se va cambiando con el paso del tiempo. Hoy ha habido muchos factores que han incidido en este cambio de rumbo de la historia política del país, de lo que va a ser el próximo proceso electoral. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar lo que ha significado la voz que han alzado los estudiantes, los jóvenes en las universidades, que se ha significado en un llamado de atención a todos como sociedad, y nosotros estamos tratando de contribuir a ese despertar ciudadano con nuestra aportación en nuestra trinchera, en nuestro estado. Esta historia sintetiza el sentido de nuestra lucha. Lo que nosotros estamos haciendo es prender aquí uno de esos foquitos que al final volaban como una idea central de lo que tiene que ser una lucha y un movimiento social. Estamos
tratando de construir un proyecto que va más allá de un partido político, que va más allá de un candidato o de una elección. Estamos tratando de construir un movimiento de mujeres y hombres libres en Jalisco, y eso no pasa todos los días. Lo que ha sucedido en todo este proceso es que a los gatos negros y a los gatos blancos les cambiamos el escenario sobre el cual ellos se saben mover. A partir de los últimos 2 meses, las cosas en Jalisco cambiaron. Yo no sé al final cuál vaya a ser el final de esta historia. Estoy convencido que el final puede ser que los ciudadanos gobiernen Jalisco, y para eso estamos trabajando todos los días, todo el día. Pero más allá de eso, la contribución que creo que estamos dejando en todo este proceso, la más importante sin lugar a dudas, es la reflexión de la gente. Creo que ya eso se cumplió cabalmente. Logramos a un mes todavía, a menos de un mes, poquito menos de un mes de la elección, logramos ya romper con el bipartidismo de Jalisco, y eso en sí mismo ya es una gran aportación. Logramos ya acabar con el mito, con la maldición, diría yo, de que los jaliscienses tenemos que resignarnos a votar por los malos o por los peores, por los gatos negros o por los gatos blancos. Eso es lo que hemos logrado ya al día de hoy, y ahora falta finalmente que logremos llevar a un ratón al gobierno. Ese es, en el buen sentido, ratón es diferente a rata, porque muy diferente. Lo que queremos es, al final, con esta historia, poder explicarle a la gente a través de diferentes mecanismos. Yo, por supuesto, creo que la ayuda que nos puedan dar a difundir este cortometraje va a ser fundamental. Necesitamos que llegue a muchísimas casas, que llegue a muchísimos ciudadanos. Queremos que este cortometraje se convierta en la punta de lanza del último esfuerzo, del último tramo de la campaña. Vienen días muy difíciles, vienen días en los que vamos a tener que resistir la embestida del PRI del PAN, con todo su dinero, con muchos medios prestándose a un juego sucio, con una ofensiva verdaderamente falta de ética, que pone en evidencia que detrás del candidato del PRI lo único que hay es una ambición desmedida por el poder, que no conoce límites, que están dispuestos a vulnerar cualquier principio ético de las contiendas electorales, y frente a eso lo único que nos queda a nosotros es actuar con dignidad, y es actuar respaldándonos en la fuerza de nuestras ideas y de nuestras convicciones. Este es un documental, es un cortometraje que busca precisamente hacer que la gente reaccione, que se dé cuenta de lo absurdo que es pretender modificar la realidad en la que está nuestro Estado, regresando al pasado de corrupción, de autoritarismo, de ineficiencia, de abusos que significa el viejo régimen. Nosotros creemos que esta es una oportunidad no solamente de que podamos ganarle al PRI o al PAN, eso es lo menos importante, es una gran oportunidad de renovar la vida pública y de construir un gobierno que responda a los intereses de nuestra gente. No va a ser sencillo este último tramo, no va a ser fácil, por supuesto, pero a los tiempos oscuros que nos están queriendo imponer, nosotros tenemos que iluminarlos con una sonrisa, con buena actitud, con confianza en que podemos lograr lo que hace poco parecía verdaderamente imposible. Hoy, en una reunión en la que estuve con algunos compañeros, algunos amigos, me decían, y creo que con mucha razón, la verdad es que hace unos meses, pues un par de meses, las cosas parecían distintas. Parecía que había una buena intención, que había un proyecto interesante, que había un buen propósito, pero que no había posibilidades de ganar. Hoy lo que estamos viendo es un fenómeno político que tiene que ver fundamentalmente con el despertar ciudadano y el hartazgo que hay de parte de la gente hacia los partidos políticos, hacia los gatos negros y hacia los gatos blancos. Vamos a ganar seguramente, yo creo que vamos a lograr levantar en el último tramo este. Déjenme decirles que todo el diseño, toda la estructura de la estrategia de campaña se hizo precisamente pensando en que íbamos a iniciar de muy abajo en el escenario político, en la realidad política de nuestro Estado, y que fuimos planteando
paso por paso la ruta que íbamos a seguir. El primer paso, sin duda, tal vez el más complejo, el más difícil, el que parecía imposible, era el de convertir este proyecto en una alternativa que compitiera para ganar la elección. Decíamos que queríamos estar en el mes de mayo, en el segundo lugar, hacia mediados del mes de mayo. Si queríamos verdaderamente ganar la elección, teníamos que estar en segundo lugar en esas fechas. Lo logramos rebasar al PAN, logramos posicionar este proyecto en el segundo lugar, y luego el propósito ha sido, en estos últimos días, el poder estar en condiciones de disputar el primer lugar hacia mediados de junio. Ese era nuestro propósito. Sin embargo, la buena noticia es que ya, inclusive en nuestros números y en algunos otros números, en algunas otras encuestas que hemos visto, ya estamos de entrada en un primer lugar ya en la ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara, y muy pronto vamos a estar en primer lugar en el estado. Creo que al final lo que queremos rescatar de todo esto es la idea de que detrás de este proyecto y detrás de este movimiento hay un propósito central. El propósito central tiene que ver con sacudir la vida pública de Jalisco y contribuir para sacudir la vida pública de México. Este esfuerzo que estamos haciendo es muy parecido a lo que en el final de la historia seguramente hicieron los ratones: reaccionar, defenderse, actuar con dignidad, actuar con convicciones, actuar con principios. Nosotros estamos haciendo eso, y suceda lo que sucede en la elección, suceda lo que sucede el 1 de julio, vamos a lograr estar satisfechos por haber cumplido con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Si hay otros ratones que decidan seguir votando por los gatos, allá ellos, y que asuman sus consecuencias. Nosotros no vamos a ser de esos a los que nos podrán reclamar que cuando los gatos nos estaban queriendo comer no reaccionamos a tiempo y no luchamos por lo que creíamos. Qué bueno que se pudo hacer este documental. Es una contribución más a este proceso de transformación política que estamos impulsando en Jalisco, y yo creo que al final lo que estamos viendo, lo que representa este ejercicio, es el espíritu de nuestra lucha. Y por supuesto que, así como, aunque fue con letras, esta historia tiene un final feliz, el 1 de julio vamos a tener un extraordinario final de la lucha que hemos dado. Muchísimas gracias a todos por su presencia, muchas felicidades. Y para los que llegaron tarde, si no tienen inconveniente, que lo pongan una vez más en el video para verlo antes de retirarnos, porque mucha gente llegó al final. Si lo podemos volver a poner, se los agradecería ya para poder cerrar este evento. Muchas gracias. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Cruza el Águila. Partido Movimiento Ciudadano.